Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta es la sesión académica extraordinaria del día miércoles 27 de agosto del 2025 y de parte de la Sociedad Mexicana para el Estudio de Hematología, la AME, pues es para mí un placer darles la bienvenida a esta sesión con el tema linfoma difuso de células grandes B. Y antes de empezar con la sesión, pues un recordatorio para todas las personas que nos acompañan, que tenemos nuestro Congreso Nacional de Hematología, que será los días del 15 al 18 de octubre en la ciudad de Puerto Vallarta. Y para aquellas personas que pues aún se encuentran indecisas, que tienen pendiente todavía la reservación de hotel o tienen dudas sobre cómo está el programa, pues los invitamos a escanear. Hay un código QR en sus pantallas y aquí pueden obtener más información respecto al Congreso. Y pues también aprovecho la ocasión para anunciar nuestras próximas sesiones. Pues finalmente estamos llegando al final del mes y pues para septiembre tenemos el día 3 de septiembre que vamos a hablar sobre leucemia mieloide aguda, una sesión que va a estar muy interesante sobre la evolución clonal. Y un par de días después tenemos la siguiente sesión, el 17 de septiembre, que va a ser acerca de leucemia mieloide crónica, una sesión extraordinaria que también va a ser muy interesante. Entonces, para que todos vayan poniendo, apartando estas fechas en sus agendas de las próximas sesiones. Y también agradecer el apoyo a Roche, quien patrocinó la sesión del día de hoy. Y pues siguiendo con la agenda, pues es para mí un placer presentar a los dos ponentes que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy, afortunadamente, contamos con dos ponentes internacionales. De forma inicial, pues tenemos al doctor David Roster. Él, pues su entrenamiento lo hizo principalmente en la Universidad de San Luis, en Washington University. Y pues actualmente es instructor, trabaja como tal en la división oncológica del Sidman Cancer Center. Adicionalmente es médico adjunto del Burns Jewish Hospital. Y pues dentro de la vasta experiencia que tiene el doctor Rosler, pues ha estudiado la genómica, la patogénesis de diferentes tipos de linfomas, incluyendo el linfoma de células grandes B, que será el tema de hoy, así como nuevas pruebas para la detección de enfermedad hemática residual, inmunoterapias en sangre, entre un largo currículo. Posteriormente vamos a tener una segunda charla. Esta va a ser por el doctor Cristóbal Frutos. Él nos va a hablar sobre el rol de trasplante en el contexto terapéutico y regional. Digo, contrastando un poco con pues las situaciones que se están haciendo en países con pues finalmente recursos pues más amplios como lo es Estados Unidos, pues vamos a contrastar cómo son las situaciones la situación en nuestra región y pues enfocándonos a esta parte del trasplante en linfoma. El doctor Cristóbal Frutos es coordinador de la unidad de trasplante de médula ósea en el Instituto de Previsión Social en Paraguay. Podría decir que pues es una de las personas que más ha luchado y ha logrado el acceso al trasplante en su país y en toda la región. Como tal, también es médico coordinador de trasplante en médula ósea en el Instituto Nacional de Ablación y Trasplantes, también en Paraguay, y es el actual presidente de pues, la Sociedad Latinoamericana de Médula Ósea y de Trasplante. Entonces, pues va a ser muy interesante ver lo que nos pueda platicar el doctor Frutos. Y pues para las personas que es la primera vez que nos acompañan o que no están muy habituados, pues comentarles que tenemos interpretación simultánea. La primera charla va a ser en inglés y ustedes tienen la opción de escucharla en el idioma original al ir al canal 2 y si quieren acceder a la traducción simultánea para escuchar la charla en español, pues hay que acceder al audio uno y pueden moverse de un canal a otro según como ustedes vayan viendo la presentación.
Eh, pues recordar que al final tienen que descargar la constancia, recordar que pues la AME no conserva ni resguarda constancias, entonces pues para aquellas personas que buscan puntos para certificación, etcétera, es importante hacer este paso. Y pues obviamente la encuesta de calidad, que pues es la forma en lo que nos ayuda a siempre estar mejorando. Y vamos a tener espacio para preguntas, así que por favor todos los que tengan alguna pregunta, algún caso, preguntas específicas para cualquiera de los dos ponentes, accedan y en la plataforma pueden poner directamente las preguntas, pueden incluso hacerlas al momento que ya las tengan en mente o al final de la presentación, pero bueno, esto pues para enriquecer la discusión que será al final de la sesión. Y pues con esto realmente damos inicio con la primera charla y pues muchas gracias a todos los que prácticamente cada semana nos acompañan en en estas sesiones. Y pues le doy la palabra al doctor David. Muchas gracias. Hablar del LDSBG, el cáncer, el linfoma difuso de células B grandes. Estos son mis conflictos de interés. Mi presentación del día de hoy se va a desglosar en 4 aspectos. Primero voy a destacar un panorama general del LDCG. Voy a hablar del estudio completo y la fisiopatología. Después hablar de cómo trato yo este linfoma en el 2025. Voy a compartir mi propia experiencia. Y claro que también en las preguntas y respuestas me interesa escuchar las perspectivas de otras personas y después vamos a hablar sobre ideas del campo. Vamos a hablar, por ejemplo, de los congresos como EHAD y al final concluiremos con una breve conversación sobre los estudios clínicos que están en curso, de los que todavía no tenemos datos, pero que seguramente van a cambiar nuestros paradigmas de tratamiento. El linfoma difuso de células B grandes es el subtipo de linfoma más común en todo el mundo y es clínicamente agresivo, pero heterogéneo en su presentación y en la cinética de la enfermedad. Todos hemos visto a pacientes en la clínica con baja carga tumoral sin síntomas de la enfermedad y la enfermedad cambia mínimamente de una semana a la siguiente desde la evaluación hasta el inicio de los planes de tratamiento, pero también todos hemos conocido pacientes desde el principio muy enfermos, ya sea que sean diagnosticados en el hospital o en urgencias y que requieran de quimioterapia urgente. Hay varios factores de riesgo para este linfoma difuso de células B grandes. Las vemos del lado derecho, pensamos, por ejemplo, en el virus de Epstein-Barr o trasplante de órganos sólidos o enfermedades autoinmunes, pero en general no necesariamente afectan el tratamiento de nuestros pacientes con linfoma. Desde el punto de vista de la patobiología, los estudios de perfilado llevados a cabo por la NCI, los llamados LEMGen y de Chapuis-Ship, han determinado que este tipo de linfoma realmente puede asemejarse a las de célula B de todos nuestros programas principales. Las muestras de LDCBG se pueden caracterizar como teniendo un fenotipo con un centro germinal o un fenotipo de células B activadas y algunos que son no clasificables. El espectro de GCB a ABC, pues bueno, se consideran dentro de 2 separadas y en los no clasificados vienen en el centro, que tienen un perfil semejante al de la célula del centro germinal, pero nos hace recordar también el linfoma de Burkitt y se traslapa con el linfoma de doble hit. Ahora también desde el punto de vista pronóstico, por ejemplo, los estudios de Exoma en el Dana-Farber y en el Instituto de Cáncer han generado pues diferentes clasificadores de la enfermedad. Este clasificador del NSI tiene nombres que quizá arrojen más luz de la biología en cada categoría. Um, pues puesto que el de Dana-Farber solamente es de C1 a C5, pero todos tienen hitos o características particulares
que nos hablan de sus arreglos. Del otro lado del espectro, el clúster MCD se encuentra que tiene las mutaciones CD 19 y son más comunes en pacientes con enfermedad extraganglionar, pero a pesar de toda la información pronóstica que estos identificadores nos pueden dar a nivel de investigación, no son ejecutables clínicamente y dependemos mucho de los factores clínicos para pronosticar, así como factores de la IPI que incluyen edad, etapa, sitios extraganglionares, estatus funcional y también la deshidrogenasa láctica. La clave, y yo siempre le digo a mis estudiantes que necesitamos biopsias, por ejemplo, por lo menos no aspiraciones, sino biopsias de aguja fina, porque necesitamos conocer el inmunofenotipo de la célula y es importante conocer también la arquitectura del ganglio linfático para difundir entre, por ejemplo, el folicular y el de células B. Además, el evaluar los rearreglos en células como MYC es muy importante para ayudarnos a la evaluación, si se trata de Burkitt o si de LDBCG, pero también las translocaciones, la BCL2 o BCL6 también son importantes de probar porque nos ayudan a determinar la calidad de la enfermedad en base a las recaídas. En Estados Unidos también hay mucha heterogeneidad en las prácticas en centros y se reflejan a las pruebas de BCL2 y BCLD si hay algún rearreglo o también, pues dependiendo de si se quiere una mayor, digamos, profundidad de los estudios, hacemos los tres. Cuando vemos a los pacientes en la clínica hay una batería que requiere de deshidrogenasa láctica, biometría hemática, pruebas de riñón, hepatitis B, hepatitis C, VIH, y también la etapificación se basa en PET-CT y también necesitamos hacer una valoración cardíaca, ya sea por eco o también utilizando otras evaluaciones cardíacas estándar. Hay algunos complementos de lo que llamamos el estudio complementario utilizando tinciones como la ciclina 1 para distinguir linfoma de células grandes, por ejemplo, distinguirlo del manto o otras tinciones, por ejemplo, EBER, que nos pueden dar indicaciones. Les hablaba yo del LDCBG, pero en realidad la secuenciación de nueva generación solamente es útil, digamos, intelectualmente, pero no muy práctica. Hay pocas veces en que yo diría que la secuenciación de siguiente generación realmente nos puede ayudar. Por ejemplo, solamente cuando se trata de comprobar la relación clonal o una enfermedad previa o tratar de conectar una enfermedad con un linfoma de bajo grado subyacente. Esperemos que los estudios clínicos del futuro nos ayuden a personalizar con los subtipos moleculares, pero eso todavía no ocurre. También siempre recuerdo a mis estudiantes que aunque utilizamos linfoma difuso de células B grandes como término general para los linfomas más agresivos de células B, el término es linfoma grande de células, perdón, linfoma grande de células B, sí. La mayoría de estas entidades se tratan de la misma manera, aunque hay excepciones como el de doble hit, o por ejemplo el linfoma mediastinal de zona gris, que requieren de un tratamiento más agresivo, ¿no? Los esquemas preferidos son R-CHOP o DA-EPOC-R. Vemos que la comparación aparece en las tablas. Vemos, por ejemplo, si se trata de tratar con infusión con doxorubicina, vincristina, etopósido. Y bueno, esto no solamente añade el etopósido, sino que extiende la duración de la terapia por ciclo. Encontré este algoritmo de Lori Sen, publicada en el New England Journal en el 2021, y nos es muy útil para saber cómo pensar en el manejo del linfoma difuso de células B grandes y saber cómo dirigir nuestra terapia, empezando desde arriba y pasando de izquierda a derecha. Les mencionaba ya el linfoma de células grandes de alto grado. Yo creo que estos pacientes debieran de ser candidatos para recibir EPOC-R como esquema. Hay otros estudios retrospectivos que muestran los desenlaces en pacientes que reciben la quimioterapia intensificada para linfoma de doble hit y quizá los datos más convincentes para apoyar esta práctica
se presentaron en Lugano, en el grupo de British Columbia de Canadá, y todo porque el cáncer en British Columbia tiene, o Columbia Británica más bien, tiene guías muy, muy estrictas. En el 2010 a 2025, FISH solamente se hacía para investigación en forma retrospectiva y todos los pacientes con linfoma de células B grandes recibían R-CHOP. Del 2015 al 2020, FISH se empezó a realizar clínicamente de rutina con pruebas y obviamente que se recomendaba un esquema de DA-EPOC-R. Como se muestra en la comparación de las curvas Kaplan-Meier, los pacientes con doble hit eh, se identificaban en tiempo real de 2015 al 2020 y se muestran sus desenlaces en azul, pero por el contrario, aquellos pacientes que retrospectivamente se indicaban como con doble hit y recibían R-CHOP de acuerdo a las guías, aparecen en rojo. Entonces, yo no creo que nunca vamos a tener un estudio aleatorizado con control entre R-CHOP y DAE-EPOC-R, pero bueno, los datos aún así son muy asombrosos, ¿no? Y es información que, digamos, conforma mi práctica, mi terapia. La mayoría de los pacientes, por supuesto, que no tienen el de doble hit, sino que tienen más bien el linfoma de células B grande difuso, y podemos desglosarlo por etapa, en donde la etapa inicial tiene un tratamiento más corto y la etapa más larga o más avanzada recibe hasta 6 ciclos. Ahora, en Estados Unidos y a nivel internacional, por ejemplo, los estudios de SWOG, los grupos comparativos, cooperativos, el S0014, el Flyer, etcétera, han explorado R-CHOP por 3 o 4 ciclos con o sin radiación externa en pacientes con LDCBG que tienen desenlaces excelentes para desescalación de esta manera. Y también incluye pacientes incluso con LDH elevado o con masas de linfoma grandes en el estudio R1. Esta es la tabla demográfica del estudio y nos muestra que algunos de ellos tuvieron hasta 2 factores de riesgo modificados IPI, y las curvas de sobrevida libre de progresión se muestran a la derecha para pacientes positivos en rojo y azules, y negativos con muy buenos desenlaces con una poca cantidad de quimioterapia. Y en mi opinión, ese es el nuevo esquema de polotuzumab vedotin más RCHOP con vincristina, que no añade suficiente en estos pacientes. Perdón, los CHP es el primer esquema con POLA y el segundo es R-CHOP, pero hay que ver cuál es el número necesario para tratar con R-CHOP para curar más pacientes, para tener una sobrevida libre de progresión que se acerque a 9 o más años. Y sería, digamos que en el futuro los estudios solamente justificarán una mayor toxicidad si en verdad añaden pues muchos años de vida adicionales. Ahora, como se ilustra aquí, tenemos que el 70% de los pacientes tienen ya el linfoma LDCBG avanzado desde el principio. Aquí tenemos este estudio estándar prevaleciente por más de 20 años, en donde R-CHOP demostró ser superior a CHOP. Todos los estudios en rojo fueron estudios aleatorizados con control negativos, casi 14,000 pacientes que estuvieron involucrados hasta que llegamos al 20, 21 y 22 con Polarix, el estudio de Polarix versus R-CHOP, que demostró una sobrevida libre de progresión estándar. Para aquellos que no conocen, Polarix fue un estudio aleatorizado con control con pacientes de 18 a 21 años, con IPI de 2 o más, y aleatorizados a placebo más RCHOP más placebo, y es común más bien en Europa, no en Estados Unidos, que se reciban, además de los 6 ciclos, 2 ciclos adicionales con monoterapia de rituximab. Los datos que se presentaron en ASH en 2021 se publicaron en el New England Journal of Medicine y muestran un modelo de 6% de sobrevida libre de progresión adicional y ninguna otra sobrevida adicional en el grupo con intención de tratamiento. O sea, fue positivo, pero hay muchos detalles que considerar, sobre todo en los subgrupos de análisis. Estos subgrupos de análisis son arriesgados para interpretar estudios clínicos porque no queremos seleccionar algunos estudios después del hecho. Por ejemplo, no quisiéramos decir los pacientes nacidos en febrero tuvieron mejor desenlace que los nacidos en septiembre. No habría ninguna razón por la que los nacidos en un mes tuvieran señales biológicas, pero en cambio un grupo preespecificado como el que se muestra en el cuarto grupo de la derecha, si hay sobre todo una justificación biológica, vale la pena
en mi opinión, analizarlos para ver si hay un beneficio homogéneo del tratamiento en pacientes de diferentes grupos. Y esto lo destaco en rojo, la célula de origen, una subclasificación del linfoma de células B que ya se ha implementado en terapias dirigidas en base a la guía, inhibidores como lenalidomida y brutinib. Lo que vimos es que los pacientes con LDCBG tuvieron mucho mejor desenlace con POLA, mientras que no hubo beneficio en los pacientes con célula germinal. Ahora, no se dio mayor granularidad para el grupo anterior, pero en la ASH, en la reunión de 2023, Genentech y colaboradores presentaron mucho más perspectivas más granulares que mostraban una sobrevida libre de progresión, cuyas curvas se muestran aquí. Y claramente podemos ver que, según lo predicho, las células del subtipo activado, ABC, tienen peores resultados con R-CHOP que las de centro germinal que se muestran a la izquierda. Vemos la curva. Y cuando se añade polatuzumab vedotin, además viene el riesgo adverso. Y vemos los desenlaces adversos en ABC en el naranja, mientras que en los pacientes con el tipo de GCB de la derecha no se muestra este efecto negativo. También se utiliza el perfilado de génico que se usa en Estados Unidos, pero en ningún otro lugar del mundo. Hay varios algoritmos de la ASH y de ICH para poder estimar la célula de origen, y esto lo reexaminamos en una forma retrospectiva, en un resumen, aunque esto no es verdaderamente un metaanálisis, y en muchos otros estudios de polatuzumab vedotina, los pacientes con el tipo eh, activado tuvieron mejor desenlace que los GCB cuando tratados con polatuzumab. De hecho, no hay ningún estudio que haya mostrado que pacientes con GCB y este linfoma puedan superar los que tienen el subtipo ABC, sino que siempre al revés. Y los datos que presentamos en ASH en el 2024 y están bajo revisión en una revista reiteraron que todo esto realmente se repite utilizando un algoritmo de Hans con IHC y con alta rigurosidad, pero para mí POLA es el estándar de atención para pacientes con LDCBG, y los que se utilizan en la práctica clínica. Bueno, los algoritmos nos da realmente muchas opciones para los pacientes con la forma GB-CB. Ahora, estos son los resultados que provienen de diferentes congresos, el de ASCO, de la EHA, entre otros, y quizá estén familiarizados con glofitamab, que es un anti-CD3, CD20, que es un anticuerpo específico que ha tenido aprobación acelerada en Estados Unidos como terapia, y esto se basó en datos que mostraron una tasa de respuesta de 52% y una mediana libre de progresión de 4.9 meses, bastante limitada, pero la respuesta completa fue de casi de 3 años, con 34 meses en este grupo, en una población muy agresiva. Y bueno, el estudio StarGlow es un estudio aleatorizado de glofitamab más gemcitabina y oxaliplatino comparado contra el estándar de atención, que es oxaliplatino y rituximab y OR, pacientes que no eran elegibles para trasplantes de células madre. Y una presentación inicial en este estudio, vemos que cumplió su variable clínica, pero vemos que la sobrevida libre de progresión se ve a la izquierda y la sobrevida global a la derecha, con una magnitud de separación marcada de las dos curvas en las dos gráficas. Algo interesante es que la FDA revisó estos datos para su consideración de aprobación del régimen en Estados Unidos y del esquema, y se planteó muchas preguntas sobre la representatividad de esto en toda la población. En este estudio de más de 200 pacientes, había muy pocos de Estados Unidos y hubo diferentes señales y resultados que se veían en pacientes, por ejemplo, de la región asiática versus la no asiática. Si vemos la sobrevida libre de progresión por geografía, como se muestra a la izquierda, los pacientes de la región asiática, que son las líneas continuas, tienen mucho mejor resultado con Glofit, Gemox y menos beneficios, si acaso alguno, en la población no asiática.
Yo creo que la tasa de respuestas en base a los datos que se muestran en el centro nos deja mucho más claras las cosas, que la tasa de respuesta global de la Corte Asiática para GEMOX fue más alta y en contraste en la Corte no asiática fue del 57%, lo cual sugiere que hay una cierta diferencia entre estos pacientes dependiendo de en dónde hayan sido enrolados en el estudio. Los datos respaldan el hecho de que los asiáticos eran más jóvenes, más aptos físicamente y tenían enfermedad de riesgo más alta de acuerdo a los factores de IPI y otros factores. Y además, en los pacientes asiáticos no eran elegibles para trasplante de acuerdo a lo que se requería. Y no, más bien, no es que hubiera una contraindicación, sino que habían rechazado el trasplante. Y entonces el comité votó que los datos no eran representativos del paciente norteamericano y por lo tanto la FDA no aprobó el esquema, aunque sí se quedó en las guías de NCCN, por lo menos de momento. Ahora, algunas combinaciones de biespecíficos que también se presentaron. Uno es mosunetuzumab más polatuzumab en una combinación. Es un anticuerpo CD20 que tiene un síndrome de liberación de citocinas más leve versus glofitamab. El polutuzumab es el conjugado de CD79B presentado en el estudio anterior y en este estudio Sonmo, o sea, Mosun más Pola, se compararon versus Gemox, el estándar en pacientes con una o más líneas de terapia y también con trasplante, que eran inelegibles para trasplante autólogo. La tasa de respuesta global era más alta en Mosun más Polo, eh, 70 y tantos versus 40 pacientes que respondieron en ese brazo y los datos de supervivencia también son bastante prometedores con una sobrevida libre de progresión de Pola y Mosun de 11 meses versus 3 meses en el de GEMOX. Esta combinación de Mosun y Pola me parece bastante intrigante en lo personal porque tiene un perfil de liberación de citocinas muy leve que se combina y aquí la idea de esta combinación es que el polatuzumab intravenoso ayudaba a eliminar parte de las células B periféricas que los pacientes tenían, que de otra forma ayudarían a instigar el síndrome de liberación de citocinas con un anticuerpo biespecífico. Y aquí podemos ver que son cantidades realmente insignificantes de grado 3 y con tasas muy bajas del síndrome que se vieron más allá de las primeras 2 dosis. Yo creo que esto va a ser revisado desde el punto de vista regulatorio en los próximos 6 a 12 meses en Estados Unidos y ayudará a mejorar el acceso a los anticuerpos biespecíficos. Ahora, muy brevemente, estos anticuerpos biespecíficos también se combinan con los esquemas de primera línea, sobre todo POLA-R-CHOP, LCHP y R-CHOP. Vemos aquí los diferentes brazos clínicos que miden los datos de sobrevida libre de progresión y de respuesta. Hay que tomarlos con bastante precaución porque, como recordarán, ya en muchos esquemas se veían muy bien los estudios, pero tuvieron en fase 2, pero en fase 3 tuvieron malos resultados. Pero el perfil de glofitamab más POLA-RCHP fue muy razonable, sin síndrome de liberación de citocinas grado 3 que se reportara en esta cohorte de pacientes. Y vamos a tener que esperar un poco más para el seguimiento para entender realmente la eficacia de este cóctel. Les mencioné en la introducción que tenía gran interés en la enfermedad residual, mínima residual, EMR, y yo creo que esto es muy importante medirlo pre-tratamiento y también en forma intermedia para ver si la respuesta realmente va a mejorar el desenlace de los pacientes y si no, pues reducir la cantidad de terapia y dársela al paciente en el momento correcto y en la cantidad correcta. Y esto nos puede ayudar, obviamente, conocer el subtipo genético, pero también saber, por ejemplo, si el paciente va a poderse curar y entrar a remisión o no. Con la mejoría en la mejor predicción con pruebas de EMR versus los PET-CTs. Estos datos se presentaron por un grupo holandés en ASCO 2025 y las pruebas de EMR son el ensayo de ADN en circulación aplicado en muchos estudios clínicos prospectivos y lo que se ve arriba
es los datos de sobrevida libre de progresión de los pacientes después de R-CHOP de entrada que no tienen una respuesta completa por PET-CT y que se segregan a la curva azul, que son MR negativos versus los rojos, MR positivos. Y pueden ver que incluso los pacientes con PET-CT de aspecto muy limpio, pero que tenían detección de MR, tuvieron muy malos desenlaces, con una sobrevida libre de progresión a 3 años de solo 89%. Por el contrario, aquellos pacientes que no tenían respuesta incompleta, es decir, completa, los que tenían la parcial, que eran MR negativos, tuvieron desenlaces bastante mejores, con una sobrevida libre de progresión de 36% a 6 años. Incluso los pacientes con una señal positiva de PET y MR positivos, pues tienen una recaída inminente con una sobrevida libre de progresión muy corta, como se muestra en la curva roja. Y por último, en estos últimos minutos voy a hablarles de 4 estudios clínicos que quizá cambien nuestras prácticas, pero también que darían bueno, plantean preguntas de asequibilidad y de justicia, de equidad a estos estudios o tratamientos más bien. Hablaba yo de estudios fase 2 o más bien debiera yo decir reportes, agregando glofitomab a CHP en el estudio SkyGlow. Es un estudio que está evaluando agregar glofitamab a Pola RCHP versus R-CHOP y pretende observar una sobrevida libre de progresión de 2 años que vaya de 77%, que es el esquema estándar, a 84% agregando glofitamab, simplemente pensando en la magnitud de beneficio que esperamos ver. Pero creo que plantea la pregunta si planeamos darle a todos los que tengan un diagnóstico de LDS-PG glofitamab y polatuzumab vedotin en lugar de usar biomarcadores y evaluar la respuesta en base a una terapia personalizada, en base, por ejemplo, a si hay circulación de células a nivel periférico o no. Yo diría que agregar el glofitamab aumenta el costo a $260,000 a este cóctel que no es para nada ya económico. Entonces plantea el aspecto pues monetario de si esto pudiera realmente aplicarse a todos en los próximos años. Suma 23 es también un estudio aleatorizado, fase 3, parecido, en que pregunta si debiéramos trabajar no tanto de diferente manera en la quimioterapia, sino si debiéramos, en todo caso, dar quimioterapia a los pacientes. Aquí son pacientes de enfermedad de alto riesgo IPI 4 o 5, y aquí vemos rituximab más quimioterapia, ya sea R-CHOP o el EPOC sugerido. Antes del segundo ciclo son aleatorizados a continuar con su estándar de atención en quimioterapia o bien leucoforesis utilizando quizá una terapia puente o una quimioterapia de linfodepresión con un tratamiento de células CAR-T. Yo creo que esto plantea, como decía yo, problemas económicos y de equidad, porque aún en Estados Unidos no es tan fácil lograr que los pacientes lleguen a tratamiento con células CAR-T. Por ejemplo, en San Luis, Missouri, que está en la frontera entre Missouri y Illinois, tengo pacientes que están a 5 minutos de nuestro centro en donde sí ofrecemos células CAR-T, pero como viven en el estado de Illinois y tienen el seguro de gastos médicos de Illinois, algunos de esos planes obligan a que conduzcan 4 años horas, perdón, y que lleguen hasta Chicago para que puedan recibir ahí su tratamiento de células CAR-T. Yo diría que esto es muy injusto, una carga muy pesada sobre los pacientes, sobre todo si se espera que el tratamiento de primera línea es células CAR-T, pues hay mucho que hacer. Y por último, los últimos 2 estudios que mencionaré, uno que se llama Alpha-3, que integra muchas de las cosas que les dije y es un estudio clínico en donde los pacientes reciben el estándar de terapia de entrada o quimioterapia y después pasan a PET-CT al fin de la terapia y se les hace prueba de EMR para buscar células tumorales en circulación y los pacientes con una muy buena respuesta o respuesta completa que sean MRD positivos, probablemente recaigan y son aleatorizados a observaciones de acuerdo al investigador para darles un PET-CT 3 meses después o recibir un producto alogeneico o CAR-T-cell, células CAR-T. Y bueno, pues el estudio está en etapa de enrolamiento, pero yo creo que es pues un diseño inspiracional en cuanto a cómo pensar en si más pacientes pudieran recibir la terapia necesaria.
Y hablando sobre este mismo tema de tratar de dar al paciente correcto la terapia correcta, la Universidad de Columbia, un investigador, el doctor Chern, está llevando a cabo un estudio pequeño que pues creo que maneja un concepto muy útil y muy justo de aquellos pacientes que tienen linfoma LDCBG en etapas 3 o 4, si van a recibir R-CHOP o R-POLA-CHP, todos con 4 ciclos y después entran a un PET-CT intermedio y pruebas con eh, genéticas. Ahora vemos si las células están en circulación, las células tumorales o no, y para determinar si hay que darles un ciclo, cinco o seis ciclos, o bien eh, darles el estándar de atención. Y bueno, todavía falta un par de años antes de que tengamos resultados. Con esto les agradezco su atención. Fue un gran placer estar aquí. Y esto es una imagen muy agradable de nuestro hospital y nuestro centro oncológico. Si alguien va a la parte medio occidental de Estados Unidos, por favor, no dejen de visitarme. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a la invitación a la Asociación Mexicana de Estudio de Hematología por la invitación. Soy el doctor Cristóbal Frutos de Asunción, Paraguay, y hoy les voy a estar hablando de linfoma difuso de células grandes B y el trasplante de precursores hematopoyéticos, siguiendo la excelente charla del doctor David. Entonces no voy a intensificar en tratamiento de primera línea y recaída, lo cual él ya magistralmente habló, sino que nos vamos a ir directamente al punto del rol actual, por así decirlo, del trasplante, especialmente en nuestra región. Entonces, eh, conceptos que tenemos que ir manejando, ¿verdad? Cuando hablamos del linfoma difuso, células grandes B y trasplante, el trasplante autólogo en primera línea debe ser considerado experimental según las guías del FMT y del GELTAMO, por más agresiva que sea la enfermedad, y ahí podemos tener en cuenta lo que había hablado el doctor David de célula de origen y el genotipo de la enfermedad y qué consideramos un linfoma agresivo y por qué. Pero como había mostrado justamente en unas diapositivas, históricamente intensificar el tratamiento del difuso de células B en primera línea con trasplante autólogo no tuvo resultados positivos y con, por supuesto, mucha más toxicidad que sin trasplante, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar como hematólogos de nuestra región es en el paciente que está con un diagnóstico de difuso de células grandes B recaído, si es candidato a terapia intensiva o no. Y si es candidato a terapia intensiva, entonces considerar el trasplante autólogo para estos pacientes. Digo en nuestra región, porque de hecho en la guía del ASTCT, por ejemplo, ya habla de que estos pacientes deberían recibir terapia CAR-T. Que bueno, vamos a hablar ahora de las limitaciones que tenemos en nuestra región para esta terapia y de algunas cuestiones paradójicas, pero tenemos que tener en cuenta que esto se basa principalmente en estudios de factibilidad a ver, lo que se consideró es de los pacientes con difuso, recaídos refractarios, ¿cuántos llegan finalmente a recibir el trasplante? Perdón, es decir, que reciben algún tipo de terapia en segunda línea y luego llegan efectivamente al trasplante, y cuántos pueden proceder al CAR-T. Y en este sentido, en los estudios se vio que más o menos la mitad de los pacientes llegan al trasplante, mientras que 2/3, incluso más, 75% de los pacientes llegan al CAR-T. Entonces, por la agresividad de la enfermedad y por la dificultad para llevar a estos pacientes a una remisión en segunda línea, es que los CAR-Ts desplazaron al, al trasplante autólogo en el difuso recaído. Y por supuesto tenemos que hablar de la cuestión económica, pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
En un mundo ideal, estos pacientes deberían recibir CAR o ser candidatos a CAR-T, porque si bien hay eh, algunos factores pronósticos, como puse ahí la recaída antes de los 12 meses del tratamiento, que nos indicarían una mala respuesta a la segunda línea y por tanto que el paciente por ahí no llegue al trasplante autólogo, no tenemos la bola de cristal para saber qué paciente va a ser refractario y por ahí puedo perder al paciente si estoy intentando llegar a un autólogo y ya ni siquiera llega a una terapia CAR-T. Entonces, por eso es que a nivel mundial, o sea, perdón, en la guía del ASTCT, se incluyó ya la terapia CAR-T en estos pacientes como terapia de rescate. Pero, ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica? Bueno, tenemos una disponibilidad muy restringida de terapia CAR-T en Latinoamérica. Hay varios países que participaron de ensayos clínicos, pero básicamente eh, y en solo Brasil actualmente cuenta con cartes comerciales. Me pueden comentar luego en la sesión de preguntas si esto se actualizó y algún otro país tiene. Estoy hablando de cartes comerciales fuera de ensayos clínicos que sean reimbursed, devueltos o asegurados por algún seguro social o ministerio de salud, lo que sea. Y en ese sentido, Brasil también tiene carteles académicos ya en marcha, principalmente para leucemia linfoblástica aguda, pero con muy pocos pacientes. Estaban llevando a cabo un fase 2-3 que habían presentado los resultados hace unos meses con 86 pacientes. Imagínense 86 pacientes para más de 200 millones de personas, que es la población de Brasil, ¿verdad? Entonces ya de por sí es muy poco. Y tener en cuenta, estos son datos del director del CIBMTR, que ellos calculan que 10% de los pacientes de los centros que reportan a CIBMTR que deberían recibir terapia CAR-T, finalmente concretan la infusión de esta terapia por diversos motivos, principalmente acceso económico. Y como estaba comentando el doctor David, algunas cuestiones por ahí del seguro y particularidades, pero que van restando pacientes. Entonces acá tenemos que tener en cuenta la cuestión económica y considerar que regionalmente, y estos son datos publicados, más o menos un trasplante autólogo en Latinoamérica está entre los 40.000 y 60.000 dólares, con lo cual por cada trasplante, por cada terapia CAR-T podríamos hacer entre 8 y 10 trasplantes autólogos a nivel costo. Estoy hablando de CAR-Ts comerciales, por supuesto, ¿verdad? Los CAR-Ts académicos que están siendo desarrollados y que varios países tienen intención de contar con ellos, entre ellos justamente México. El costo disminuye ahí bastante, ya depende de cada país, pero ahí estaríamos hablando entre los 30.000 a 50.000 dólares, que ya es más accesible, de hecho es el costo del trasplante autólogo. Entonces, para tener en cuenta eso. Y aquí tenemos que hablar bueno, si estamos hablando de que los pacientes fueron enviados al brazo CAR-T por no poder llegar a una segunda respuesta. Es cierto, pero estos son estudios previos a lo que ahora tenemos nuevo, que estaba comentando también el doctor David, que son los biespecíficos, ¿verdad? Que son terapias de rescate. Si bien están bastante recientes, las publicaciones son fase 2, fase 1 en general, principalmente monodroga, eh, algunas combinaciones para pacientes unfit, algunas cuestiones para considerar, como, como, como ya comentó también el doctor David, el glofitamab, tenemos una overall response rate de más o menos 50% como monodroga, porque recordemos que estos pacientes con difuso refractario deben estar en algún nivel de respuesta para poder ir al trasplante autólogo. Después vamos a ver un poco los resultados del EPCOR. Tengo algunas slides también de algunas presentaciones de Lugano y EJA, donde justamente se presentaron los resultados del EPCOR, pero, pero acá lo que quiero hacer hincapié es que quizás con estas nuevas terapias
Lo ideal sería que tengamos cartel, ¿sí? Hay que decirlo rápido y fácil. Eh, lo ideal es que tengamos cartel, pero bueno, esa no es nuestra realidad. Entonces, si tenemos carteles académicos, excelente, pero también está un poco lejos de eso. Entonces, lo que podemos hacer mientras tanto es rescatar a estos pacientes con algún vía específico que nos provea un mejor rescate que los rescates previos, ya sea RDAP, RICE, RSHAP, ninguno es superior a otro. Básicamente, a veces el paciente responde a uno, a veces responde a otro. Y aquí tenemos que considerar esto, que es un problema con el difuso de células grandes B refractario. Sí, que es una pregunta que nos hacemos frecuentemente los médicos que hacemos trasplantes. Tenemos un paciente, por ejemplo, en respuesta parcial, luego de una segunda línea, eh, perseguimos una respuesta completa con una tercera línea o vamos al trasplante autólogo en respuesta parcial. Y bueno, si vamos a hablar de que en tercera línea sería un día específico y en segunda línea no lo recibió, por supuesto. Creo que en ese caso, o más bien en ese caso queda abierta la pregunta, porque todavía no tenemos esa respuesta, pero si de un RICE o vamos a pasar a un RDAP o de un SHAP vamos a pasar a un ICE, realmente que responda a la tercera línea es un poco no es tan frecuente y por ahí en una de esas perdemos al paciente tratando de llegar a esa respuesta completa. Y en ese sentido, quiero mostrarles este estudio del EBMT de unos 700 pacientes retrospectivo, donde ellos mostraron que básicamente la, la diferencia entre los pacientes que se trasplantaron tanto en PFS como en sobrevida global, que se trasplantaron en respuesta completa y que se trasplantaron en respuesta parcial, es de más o menos el 10%. Entonces, es estadísticamente significativa, por supuesto, pero tenemos que tener cuidado de no perder al paciente persiguiendo ese 10% más, porque eh, recordemos, estamos hablando de una enfermedad agresiva en un paciente ya refractario. Acá nada más a modo de comentario, cuando hablamos de trasplante autólogo, y que de hecho es lo que consideró este estudio, cuando hablamos de trasplante autólogo en linfomas en general, hablamos del protocolo BIM, carmutina, toposidicitarabina, melphalan, a menos que esté especificado que estamos hablando de otro protocolo. Luego vamos a hablar del cerebral primario, donde se usa otro protocolo. Y el trasplante alogénico tiene todavía lugar en 2025 en el difuso de células grandes B. Bueno, es una discusión abierta también, como tantas anteriores. Ciertamente debe ser considerado en tercera línea o anteriores, y tenemos que considerar nuevamente la alta agresividad de la enfermedad y donde un paciente que ya no respondió a una tercera línea es difícil que se mantenga en condiciones para perseguir o para proseguir a un trasplante alogénico por el deterioro clínico mismo del paciente por la enfermedad no controlada. Entonces, podríamos discutirlo en pacientes jóvenes con comorbilidades bajas y una enfermedad al menos parcialmente controlada, ya que, bueno, también muestra mejores resultados en remisión completa, pero remisión completa ¿con qué? Si el paciente recibió CAR-T, por ejemplo, y está en remisión completa, ¿le vamos a hacer un halogénico después? Eh, algo para discutir. Eh, recordemos que el trasplante halogénico tiene mucho impacto, bastante mortalidad relacionada al tratamiento y mucho impacto en la calidad de vida del paciente. Entonces, sí hay algunos
estudios de consolidación incluso con trasplante autólogo luego de CAR-T, eh, pero trasplante alogénico está como complicado. Y si definitivamente vamos a llevar al paciente a un trasplante alogénico, tenemos que considerar que para el linfoma lo que está descrito que tiene menor mortalidad y mayor sobrevida son los esquemas de intensidad reducida, incluso en pacientes jóvenes. Todos tenemos, porque a todos nos ha pasado, tener ese paciente joven, en buen estado general, con enfermedad agresiva, que le queremos hacer un mieloablativo para tratar de controlar la enfermedad, pero la verdad que la literatura va en contra y habla de que ese paciente va a tener claro, mayor mortalidad con ese esquema mieloablativo que si le damos un esquema de intensidad reducida. Hoy en día tenemos que hablar de la ciclofosfamida post-trasplante, que tiene un muy buen control de la enfermedad de injerto contra el receptor post-trasplante alogénico, pero considerar que en este caso lo que buscamos es el graft versus tumor effect, debería ser GBT, perdón, no GBL, y hasta hoy en día no está separada la enfermedad de injerto contra el receptor del injerto contra tumor barra injerto contra leucemia. De hecho, fisiopatológicamente tienen la misma base, entonces es muy difícil separarlas. Si vamos a hacer un trasplante alogénico en un paciente con difuso en quien buscamos injerto contra tumor, en todo caso, y vamos a usar ciclo post, en todo caso yo recomendaría algún tipo de seguimiento posterior del trasplante con estudios de imágenes o lo que tengamos para buscar MRD, como para tener esa infusión de linfocitos, que es lo que podemos hacer para levantar la inmunidad post-trasplante, como para tenerla a mano si no estamos controlando la enfermedad a pesar del trasplante o estamos ante una elevación de la enfermedad residual o imagenológica, siempre considerando que esto va a llevar a injerto contra receptor. Sí, es la otra cara de la moneda. Y aquí les quiero mostrar un trabajo también em, de, de pacientes que fueron a trasplante halogénico con linfoma difuso de células grandes B. Eh, Pueden ver que los que fueron a trasplante con enfermedad controlada o en remisión van bastante bien en general. Eh, pero los que fueron con enfermedad activa al trasplante halogénico tienen una sobrevida global muy pobre. Entonces, bueno, podemos argumentar que sí, aparentemente hay por ahí un 20% de control de enfermedad, pero someter al paciente a un procedimiento tan tóxico para un 20% de respuesta, no digo que no se haga, que no esté indicado, pero tiene que ser una buena conversación con el paciente y la familia para manejar las expectativas. No estoy hablando de decirle el porcentaje, pero tienen que saber bueno, que se trata de una enfermedad agresiva y que se va a hacer un tratamiento agresivo eh, y, y, y- y que las chances no son buenas, no son cero, pero no son buenas. Y esto es lo que les quería comentar un poco del EPCOR. em, Este fue presentado en EJA. Eh, este estudio fue de 31 pacientes que recibieron epcoritamab con RIC como rescate luego de la recaída en pacientes elegibles a trasplantes. 65% de los pacientes habían progresado menos de 12 meses antes de la primera línea y podemos ver una overall response rate, una respuesta global, que son básicamente los pacientes que podrían ir a trasplante autólogo porque por lo menos una respuesta parcial tienen. Si recuerdan, habíamos hablado de eso, de un 87%. Eh, todavía son datos muy preliminares, el seguimiento es a 6 meses, pero con una PFS estimada de 74%. La seguridad, como
varios otros, neutropenia, anemia, propios de la quimio, y un CRS grado 1-2 solamente de un 52%. Y acá el mensaje clave de los autores, de hecho, ¿verdad? Que esta combinación tiene el potencial de optimizar la terapia de rescate para que más pacientes puedan acceder al trasplante autólogo frente a tasas históricas, que como les había comentado era más o menos de la mitad. Con esto podemos aumentar un poco más ese número. Esto en fase 2 todavía, todavía no está completamente aprobado esto, pero bueno, se ve la tendencia, ¿verdad? También tenemos este estudio que fue bastante discutido del EBMT, de CAR-T versus trasplante autólogo y ahí tenemos que tener en cuenta, en pacientes en remisión completa. Es decir, si por esas cosas de la vida pude meter a mi paciente en una remisión completa con algún tratamiento, parecería ser que la sobrevida no es menor que con la terapia CAR-T. Y aquí nuevamente tenemos que considerar que eh, muchos de los pacientes no van a tener esa remisión completa. Por lo tanto, no van a llegar al trasplante y no están representados en este estudio. ¿Sí? Los que no llegaron al trasplante no llegaron. No están en estos números. Estos son solamente los que se trasplantaron. Y aquí sí, básicamente la línea roja son los pacientes que recibieron CAR-T. Y pueden ver que en sobrevida global y en PFS incluso parecería que los que se trasplantaron fueron un poco mejor, pero nuevamente el bias, la observación de que esos fueron pacientes que respondieron a la segunda línea correctamente, podríamos argumentar que su enfermedad entonces no era tan agresiva, ¿verdad? Versus los que recibieron CAR-T que recibieron CAR-T, ¿verdad? Luego, algunas cuestiones del linfoma cerebral primario. Esto se presentó en EHA, que también fue bastante interesante, controversial, no sé si controversial, pero bueno, ciertamente faltan más estudios al respecto. Este fue un estudio de 72 pacientes que recibieron el tratamiento estándar en Japón para su linfoma cerebral primario y luego recibieron mantenimiento con inhibidores de BTK. Eh, Varios inhibidores de BTK, ibrutinib, zanubrutinib, eh, acalabrutinib, y podemos ver las curvas como claramente se separan a favor del mantenimiento con inhibidores de BTK. Pero bueno, son pocos pacientes, hay que ver cómo va esto. Pero tenemos otro estudio también similar, en este caso de zanubrutinib, con rituximab y metotrexate para linfoma cerebral primario nuevamente. Y en este caso, lo interesante es que el tratamiento de inducción fue solamente con zanubrutinib, rituximab y metotrexate. Entonces, es un esquema bastante más suave que lo que vamos a ver enseguida, que es el Matrix, que es lo que está más establecido, ¿verdad? Ya con más seguimiento. Em, y con una mediana de seguimiento de 22 meses, una PFS y sobrevida global no alcanzadas. La estimada a 2 años es de 66% de PFS y la overall survival a 3 años de 72%. También estimado, ¿eh? Bastante interesante. Y este es lo que sí está más establecido ya, ¿verdad? El Matrix. Este es un estudio retrospectivo del EBMT, nuevamente, de 1.500 pacientes con linfoma cerebral primario, de los cuales todos recibieron un tratamiento basado en altas dosis de metotrexate, eh, 90% con citarabina, 66% con tiotepa, distintas combinaciones, pero basadas en metotrexate
altas dosis. Y el acondicionamiento fue 95% con tiotepa. Em, y aquí algo tenemos que tener en cuenta que es interesante, el 50% de los pacientes estaban en remisión completa previa al trasplante y 46% en remisión parcial, con lo cual tenemos un buen control de la enfermedad. Y a los 100 días post-trasplante, el 80% estaba en remisión completa, o sea que de 50 fue a 80 la tasa de remisión completa luego del trasplante. Em, bueno, por supuesto, es un tratamiento eh, más intensivo, ¿verdad? Los pacientes por ahí no tan fit ya no fueron incluidos en estos pacientes. Perdón, los pacientes no tan fit ya no fueron incluidos en este estudio, pero son buenos datos si tenemos el paciente correcto y la medicación correcta. Y en cuanto a infiltración del sistema nervioso central, se publicó, presentaron también, perdón, la actualización del Marietta a 7 años. Recordemos, este estudio fue de pacientes con linfoma difuso de células grandes B, con infiltración en sistema nervioso central al debut o a la recaída, con el esquema propuesto de Matrix con RIC más terapia intratecal. Y finalmente, en los pacientes FIT y en los pacientes que lograron algún tipo de respuesta, la consolidación con trasplante autólogo, en este caso con carmutina y tiotepa también. Finalmente lo que vieron es que 51% de los pacientes recibieron el trasplante, una mediana de seguimiento de 82 meses, una PFS a 7 años del 33% global y un overall survival del 33% global. Suena como a poco, ¿no? Pero lo que tenemos que considerar, nuevamente lo que estaba hablando, ya estaba mencionando de la sensibilidad por ahí de estos linfomas al tratamiento propuesto. A la izquierda se ve un poco borroso, pero se nota bien la línea de PFS de los pacientes que no llegaron al trasplante, ya sea porque eran fit o porque tuvieron una enfermedad progresiva o por alguna cuestión no se trasplantaron. Esta fue su sobrevida, perdón, su PFS, que era igual que la overall survival al final, porque con esta enfermedad tan agresiva. Pero bueno, esta es la curva. Y esta es la curva de los pacientes que sí llegaron al trasplante y sí se trasplantaron. Entonces, muchas cuestiones a tener en cuenta. Son pacientes que respondieron a la quimioterapia, que llegaron al trasplante, que estaban fit. Y bueno, al concretarse eso, esta su sobrevida es bastante buena para esta población de pacientes, pero siempre considerando que perdimos algunos pacientes en el camino, ¿verdad? Y lo último que les quería mostrar en esta noche, este fue un estudio, un abstract presentado en EJA de trasplante ambulatorio, incluso con BIM, que es un esquema de acondicionamiento bastante más intensivo, cuando el Nefalan ya está descrito hace un tiempo, incluso hay centros que hacen haploidénticos, ambulatorios, bueno, pero este fue un estudio bastante interesante del NHS de Inglaterra, donde incluso incluyeron pacientes mayores a 65 años, y si bien hubieron pacientes que terminaron internándose, de 122 se internaron finalmente unos 40, o sea que un tercio más o menos terminó finalmente internándose. La estancia media de estos pacientes fue de unos 14 días aproximadamente en los pacientes que fueron planeados de antemano para realizarse ambulatorios versus 24 días en los pacientes que hicieron el esquema regular con los tiempos de internación regulares. La mortalidad fue más o menos del 1%, con un ingreso a terapia del 2,5%, similar entre los dos grupos. Esto es consistente con este tipo de trasplante en centros especializados, con la conclusión de que es un esquema seguro, que reduce la estancia y optimiza recursos incluso en pacientes mayores de 65 años. Por supuesto que tenían su criterio de inclusión, que viva cerca del hospital, que tenga buen sostén social, que sean pacientes entendidos, con un caregiver apropiado, pero aparentemente buenos resultados.
Bueno, eso es lo que les quería comentar en esta noche respecto al linfoma difuso de células grandes B y el trasplante en nuestras características regionales. Muchas gracias. Bueno, pues fueron dos excelentes ponencias. Muchas gracias al doctor David y al doctor Cristóbal por sus presentaciones. Y tenemos un par de preguntas ya en el chat y un par de preguntas que tengo por acá. Tal vez la mejor forma es distribuirlas. Eh, Empezando esta parte del tratamiento en primera línea y tal vez digo, aterrizando pues la situación que actualmente ya tenemos en la región, en América Latina, nos mencionaba el tratamiento, el doctor David, con el esquema infusional EPOC o EPOCH, para que él usa en estos pacientes con linfoma doble hit. La pregunta, digo, es para los dos. En cuanto a si lo usan en este esquema infusional, si lo utilizan en algunos otros subgrupos, por ejemplo, aquellos pacientes con linfoma de alto grado que no son específicamente doble hit, o en aquellos pacientes con linfoma asociado a VIH, en su práctica cotidiana, ¿en qué otros pacientes llegan a utilizar o a preferir un esquema infusional? Si quieren, empezamos con el doctor David. Claro, muy buenas preguntas. Yo voy a hablar del EPOC, por ejemplo, con pacientes con linfoma de alto grado o asociado con VIH, pero incluso si la evidencia de linfoma de doble hit es imperfecta, creo que la evidencia de usar EPOC en esos ámbitos, en otros ámbitos es todavía más imperfecta, entonces es difícil apoyar la recomendación. También les diré que el otro factor de la aptitud física del paciente y demás, yo creo que en un linfoma avanzado doble hit, los pacientes deben recibir EPOC si son físicamente aptos. Respecto a la segunda pregunta de polatuzumab al tratamiento de primera línea, yo lo recomendaría para pacientes con un IPI de 4 o 5 o 3, 4 o 5, que sean de IGCB, y parte de esto depende, por ejemplo, de si el paciente necesitaría GCSF o factor de apoyo con Prograstrim, Filgrastim, pero por ejemplo, un hombre de 50 en etapa 3 y LDH levemente elevado con enfermedad IPI 2 que pueda recibir soporte prácticamente desde el punto de vista económico, esos pacientes no van a beneficiarse definitivamente. En el doble hit yo prefiero EPOC versus Pola R-CHOP versus, por ejemplo, solo en un caso como en un paciente que estoy tratando ahorita que no tolera el EPOC o que tiene contraindicaciones a ese grado de citopenia, trombocitopenia en particular, y en este paciente estoy pensando, bueno, tiene enfermedad muy voluminosa retroperitoneal y tiene trombosis venosa, y no puede desprenderse de la anticoagulación durante su tratamiento. Entonces, dada la probabilidad de trombocitopenia grados 3 o 4, yo en este paciente abogué por Pola RCHP. De acuerdo, muchas gracias, doctor David. Y pues Okay, thank you, Dr. David. muy en la línea con las mismas preguntas para hacer este contraste de cómo se hace el tratamiento en la región. El doctor Cristóbal, ¿usted en qué tipo de pacientes llega a utilizar este esquema infusional EPOCH? ¿Lo usa también en los pacientes doble hit? ¿No lo utiliza? ¿Hay algún otro subgrupo donde lo llegue a utilizar? ¿Cuál es la experiencia en su centro en Paraguay de este esquema infusional? Sí, nosotros estamos divididos por patologías y hay un grupo de linfoma que se ocupa de estos pacientes, pero en general en el doble hit lo utilizan, y siempre considerar que en nuestra región el EPOC es un esquema internado,
donde luego tenemos mayor eventos febriles, mayor trombocitopenia, por ahí el paciente acude a la urgencia, no se actúa rápido, por las cuestiones de las urgencias en nuestros países, ¿verdad? Entonces sí es un factor que consideramos a la hora de dar a un paciente EPOC, la EPOCH, como le decimos nosotros, versus el R-CHOP estándar, ¿verdad? Que es mucho más cómodo, un hospital día, con un fibrastim, ya sabemos las toxicidades. Pero sí, en el doble hit tratamos de dar la EPOCH. Ok, muchas gracias. Y ya que estamos con usted, doctor Cristóbal, ¿nos puede contar un poco cómo es la situación del acceso de polatuzumab en Paraguay? ¿Existe acceso en la vía privada exclusivamente, ya hay en la vía pública o todavía no es un fármaco con el que se cuente en el país? Bueno, como es muy común en nuestra región también, el fármaco está disponible para compra, si el paciente puede comprarlo de forma inmediata, pero no está dentro del Seguro Social, tampoco está en el cuadro básico del ministerio todavía. Tenemos esperanzas de que sea adquirido próximamente. Eh, y los pacientes pueden acceder al medicamento por amparo judicial, y en ese caso el Ministerio de Salud se los compra, pero el proceso es extenso, tarda unos meses. Entonces, bueno, a veces el paciente no puede esperar el tiempo del amparo para recibir este medicamento, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Y pasando nuevamente con el doctor David, digo, ya dejando un poco el tratamiento en primera línea, digo, hablamos a detalle de el incorporar polatuzumab en primera línea, pero pues también nos enfrentaremos a la situación de un paciente que requiere una segunda o una tercera línea de tratamiento que ya fue expuesto a polatuzumab en la primera línea. La pregunta es, ¿usted considera reexponer a un paciente que recayó o que es refractario a un esquema con polatuzumab? Muy buena pregunta. Yo diría que en general nuestra práctica de aquello a lo que reexponemos a los pacientes es poco consistente. Por ejemplo, damos R-CHOP en primera línea. Antes de CAR-T daríamos R-ICE a pacientes que recaen 6 meses después. Suponemos que porque son CD20 positivos, lo más probable es que su inmunohistoquímica nos indique a que pueda eliminarse con rituximab, pero no hay estudio al autorizado que lo compruebe. En el contexto de polatuzumab, yo diría que si el paciente ha tenido una remisión larga, APOLA o RCHP de 3 o 4 años y necesita una terapia de segunda línea, algo como POLA, BR o Mosun, POLA o GEMOX, yo no creo que sea una mala decisión, pero no necesariamente es lo que yo acudiría primero, sobre todo por la neurotoxicidad acumulativa, por la neuropatía que podría ser un problema. Ok, muchas gracias. Y pasando un poco al tema de CAR-T y biespecíficos, digo, el doctor Cristóbal ya nos mencionaba pues la situación en la región, que realmente pues Brasil es el único país con un acceso y apenas, o sea, es realmente algo muy limitado y pues prácticamente el acceso a terapia CAR-T en el resto de la región de Latinoamérica es prácticamente inexistente. Sin embargo, pues estamos ya en los últimos meses con acceso a biespecíficos prácticamente en muchos de los países de la región. Ahora usted nos mencionaba que pues finalmente en su centro, pues CAR-T sigue siendo, o bueno, por guías es un tratamiento incluso en aquellos pacientes en segunda línea con recaídas tempranas o refractarios, pero nos mencionaba que justo hay este grupo de pacientes que pues la terapia CAR-T puede ser socialmente o logísticamente complicada. Pacientes que no tienen apoyo de un cuidador, pacientes que viven a una distancia pues muy lejana del centro de infusión. La pregunta es, en su experiencia, ¿habría algún paciente o grupo de pacientes que
deja de darles CAR-T y los lleva a bioespecíficos por una situación logística o social, o prácticamente se busca bajo toda situación llevar a este paciente a CAR-T? Definitivamente tenemos pacientes cuya es demasiado agresiva para esperar a células CAR-T. Creo que es una porción importante de personas con enfermedad recurrente temprana. ¿Qué tan rápido se puede pasar a un paciente desde el momento en que se le refiere? O sea, si decides darles células CAR-T hasta su momento de infusión, es un periodo variable en Estados Unidos. Los pacientes con el seguro del gobierno federal llamado Medicare, a menudo se pueden hacer las prepruebas y recabar todo en 3 semanas a partir de la referencia inicial para recibir células CAR-T. Y son 3 semanas después de la producción que se reciben las células CAR-T, es decir, que hablamos de 6 semanas mínimo. Pero para otros pacientes, lo que llamamos con seguros comerciales, que lo compran a través de su tratante o su patrón más bien, esos planes algunos son muy restringidos y hacerte esperar 3 o 4 o 5 meses tenículos para recibir las células CAR-T, y los pacientes a los que les damos 10 pesos, ya sean como monoterapia o en combinación con quimioterapia, como EPCO, GEMOX o GLOFIT, GEMOX. Si sabemos que su enfermedad es tan agresiva que pues hay que darles algunos ciclos antes de la terapia con células CAR-T. Otra pregunta de la lista, si me permiten hablar de ella, es cuándo dar los biespecíficos como monodroga y cuándo darlo en combinación con otros fármacos. Yo creo que a lo que se limita esto es al hecho de que en los datos del mundo real, la respuesta completa y la respuesta global a CAR-T se ve bastante parecida al estudio, pero los datos recientes de anticuerpos ya bioespecíficos de la cohorte americana y europea muestran que hay una mayor diferencia que con las células CAR-T, que las tasas de respuesta con bioespecíficos son bastante más bajas que lo que se vio en el estudio clínico. Entonces yo creo que hay una necesidad cada vez mayor de combinar los bioespecíficos con otros fármacos, ya sea terapia blanco o quimioterapia, y si logras una respuesta completa de Glofit y EPCO más GEMOX o una quimioterapia más intensa, entonces yo los consideraría para trasplante autólogo. Tenemos un estudio pequeño en nuestro centro que combina mosunetuzumab o RIC en pacientes que van a pasar a consolidación autóloga, y vamos a presentar los datos en el próximo invierno en ASH. Todavía son números pequeños con un seguimiento corto, pero pues ya se tendrán. Muchas gracias. Y un poco en la misma línea para el doctor Cristóbal, digo, ya nos comentaba el doctor David, pues que sí hay cierta evidencia de usar el trasplante autólogo como consolidación después de bioespecíficos, pero finalmente usted pues nos mencionaba pues que la respuesta finalmente antes de la quimioterapia pues es esencial para que el paciente tenga un buen desenlace al ser llevado a un trasplante autólogo. La pregunta es si tienen experiencia o tienen planes de empezar a utilizar bioespecíficos asociado a la quimioterapia con platino para pues lograr respuestas más profundas antes de llevar a los pacientes a autotrasplante. Es una buena pregunta. Y hay que aclarar que, bueno, todavía no hay datos al respecto, porque los seguimientos son cortos, pero ciertamente lo consideraría, a ver, esta es mi opinión, lo consideraría en pacientes jóvenes que alcanzan una remisión completa luego de la combinación, o sea, pacientes candidatos a trasplante, por supuesto, que alcancen alguna remisión completa o parcial luego del tratamiento con biespecíficos, especialmente, nuevamente en nuestra región, donde la sostenibilidad de esos biespecíficos por ahí es problemática, y la cuestión económica de sostener ese biespecífico mes a mes puede llegar a ser un problema. Eh, porque
Lo único que me haría dudar sería pensar que quizás el paciente a lo que respondió es al biespecífico y no en la quimioterapia, y en ese caso podría tener una recaída post-trasplante autólogo que quizás con el biespecífico no recaía. Pero si consideramos los estudios del rituximab, que básicamente lo que tenemos es el mismo knockout de la célula, del receptor B, eh, debería mantenerse ese antiguo concepto de que el paciente en remisión que va a trasplante tiene una sobrevida efectiva buena posterior, pero falta más seguimiento. Claro, muchas gracias. Y aprovechando que estamos tocando este tema del trasplante, digo, si bien en México hay muchos lugares donde se tiene acceso a un trasplante autólogo desde hace mucho tiempo, hay lugares que todavía el acceso es limitado o que tienen muchas limitantes para llevar el trasplante autólogo. La duda es, en la parte práctica, en su centro, realizan criopreservación, movilizan con factor estimulante, usan quimioterapia para movilizar los pacientes con linfoma, usan plerixafor, usan BIM o cuáles son la parte práctica que realizan en su centro para llevar a trasplante al linfoma. Nosotros no tenemos criopreservación por una cuestión de que está en desarrollo, cuestiones logísticas, eh, cuestiones propias de nuestro país. Entonces, los pacientes con linfoma eh, reciben un BIM acortado. Básicamente es la misma dosis, pero en 3 días en lugar del estándar, que creo que era 6. Ya hace tanto que no me acuerdo realmente. Primer día carmustina, citarabina toposide, segundo día citarabina toposide, tercer día citarabina toposide melphalan, un día de descanso y luego el trasplante. Movilización con plerixafor. Juntamos 2,5 millones de células por protocolo en vez de 2 para tener un margen de pérdida de celularidad con los días guardados. Y con eso tenemos un 70% de viabilidad o incluso más al día de la infusión, que sería el día 5. Eh, pero lo ideal es tener la criopreservación, por supuesto, porque incluso con Plerixafor hay pacientes por ahí que no colectan. Lo que estamos notando mucho ahora es especialmente con el Matrix, que es con los difusos y con los Hodgkin no tenemos tanto problema para colecta. Con el mieloma, ni qué decir, con el Plerixafor es fácil la colecta. Pero sí con el Matrix es más complejo. Aparte que son pacientes que por ahí están tomando anticonvulsivantes y medicamentos que de por sí suprimen la médula, que no se les puede suspender durante el trasplante. Entonces es complejo realmente. Ok, muchas gracias. Y pues ya prácticamente estamos sobre tiempo. Por aquí una de las últimas preguntas para el doctor David y es específica del ensayo StarGlow, que nos dice sobre esta diferencia que mencionaba de la población, que finalmente es un estudio que fue rico en población de origen asiático, y al comparar con la población no asiática, pues realmente no encontraron diferencias farmacocinéticas. Y pues, ¿cómo es que esto apoya la generabilidad? O sea, que se puede generalizar estos resultados. No sé si el doctor David puede comentar al respecto. Sí, creo que la clave para interpretar los resultados de StarGlow es que no es tanto que los pacientes de diferentes geografías les vaya de diferente manera con GlowFit, sino lo contrario, que los pacientes en diferentes geografías tienen diferentes desenlaces después de R-GEMOX. Entonces, en el paciente más apto, físicamente más joven, de pacientes de Asia con enfermedad más agresiva, R-GEMOX subtrataba a esos pacientes cuya mediana edad era de las quinta décima de vida en esa cohorte. Esos pacientes habrían recibido R, ICE o DHAX o células CAR-T en otro contexto. Entonces, darles rituximab, gemcitabina y oxaliplatino es subtratarlos. Y por tanto, eso exagera qué tanto mejor se ve GEMA
Clofit que el abordaje estándar, mientras que en los pacientes más antiguos de otras geografías con enfermedad de menos riesgo les iría muy bien con Gemox. Y por lo tanto las curvas se yuxtaponen. Ahora, ¿qué concluir de esto? Pues creo que es bastante capcioso, pero la idea básica es que Glofit Gemox probablemente sea mejor que R Gemox. ¿Qué tanto mejor? No tenemos un estimado muy confiable aún. Ok, muchas gracias. Y pues realmente por cuestión de tiempo, digo, tenemos todavía varias preguntas que se quedaron sin contestar. Creo que por cuestión de tiempo tal vez solo voy a escoger una, pero pues nada más mencionar que pues ahorita están conectados 546 asistentes y pues tenemos asistentes de pues prácticamente 20 países. Entonces, pues realmente se nota que ha sido del gusto de todos la sesión. Y pues digo, habrá algún par de preguntas que se queden sin contestar por cuestión de tiempo, pero pues tal vez para cerrar, para el doctor Cristóbal Frutos, nos preguntan si usted utiliza o hay algo descrito en cuanto a consolidación post-autotrasplante en los pacientes, supongo, con linfoma difuso. eh, una vez que se hace el trasplante, no sé si utilizan algún tipo de tratamiento para evitar recaídas en estos pacientes o cuál es su experiencia y la forma en la que los tratan. No. Em, bueno, por ahí si el paciente post-trasplante tiene el PET con enfermedad localizada, se puede consolidar con radioterapia, pero no, no de rutina. No, no sé si el doctor David considera otra cosa, pero acá por lo menos no. Sí, hablando de la pregunta anterior o las preguntas al, del doctor Cristóbal, usamos criopreservación en 6 o 7 días y infundimos en lo que llamamos el día cero. Y el abordaje estándar es no dar consolidación. Sí tenemos un pequeño estudio piloto de dar 8 ciclos de Shemosen de consolidación después de trasplante autólogo y probablemente podamos hacer buena investigación para entender si esto profundiza la remisión o no, pero todavía estamos en etapas muy precoces. Ok. Bueno, muchas gracias a los dos. Creo que la discusión enriqueció más de sus valiosas pláticas. Habrá un par de preguntas que no se pudieron contestar, pero estoy seguro que las personas que se quedaron con dudas o tienen casos específicos que compartir por ustedes los podrán contactar posteriormente. Y pues con eso terminamos esta discusión y doy paso a la doctora María de Los Ángeles del Campo para que dé las palabras del cierre de la sesión. Muchas gracias a los dos. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Como decía el doctor Juan Rangel, les agradecemos al doctor Baby, al doctor Cristóbal, pues sus brillantes presentaciones que nos dieron todo un panorama de cómo está el linfoma difuso de células B grandes hasta la terapia CAR-T-cell para ello. Y bueno, como bien mencionó el doctor, hay casi 550 asistentes y quiero comentarles que rompimos el día de hoy el récord de número de países conectados. Habitualmente son 13 y hoy tuvimos 20 países que se conectaron, así que pues muchas gracias, muchas felicidades. Y más que yo comentar algo, pues solo quisiera pedirles un comentario final, alguna recomendación, algún mensaje para que nos llevemos a casa. Y pues darle las gracias también al doctor Juan Rangel por su brillante coordinación. Muchas gracias. Bueno, voy a arrancar entonces. Creo que en lo que respecta a trasplante, realmente hubiera sido mejor al revés, pero bueno, no importa. Em, Absolutamente de acuerdo con los comentarios del doctor David de que lo ideal es no llegar al trasplante, ¿verdad? Poder estudiar mejor a estos pacientes, hacerles un mejor tratamiento y que no lleguen a requerir el trasplante, porque como mencioné, tanto con trasplante autólogo como con CAR-T, como con lo que tengas, hay pacientes que no van a llegar
a ese tratamiento y que van a ser perdidos por el camino. Entonces, es crucial. No nos gusta tener muchas líneas para muchos tipos de linfoma, es más cómodo un R-CHOP para todos, pero realmente que tenemos que empezar a estudiar un poco mejor la genética de nuestros difusos y dar un tratamiento más específico que pueda por ahí curar sin llegar a estas terapias celulares más avanzadas, más agresivas, más costosas. Muchas gracias, doctor Cristóbal. Doctor David. Me dio mucho gusto estar aquí. Mil gracias por la invitación. Disfruté mucho también la presentación del doctor Cristóbal y me gustaría terminar con dos ideas. Una, que avanzar la atención de pacientes con linfoma es un trabajo de equipo, no solo la gente que trabaja más allá del pasillo, sino que es ser toda una comunidad de linfoma y tratar de entender mejor estas enfermedades con sus tratamientos complejos y dar acceso a todo mundo en el mundo. Esperemos. Y también, en segundo lugar, en relación con eso, cuando emitimos recomendaciones o hablamos de prácticas, obvio que son resúmenes de nuestros procesos de toma de decisiones habituales, pero el mejor tratamiento para tu paciente siempre será individualizado. La medicina mejor es la medicina personalizada. Aún las guías o los libros de texto te pueden decir otra cosa, pero si tu paciente no puede obtener esa terapia o no la tolera, entonces no es la respuesta correcta, aunque así lo diga la guía o la literatura. Entonces, por favor, no consideren que la única manera de hacer las cosas es lo que les dije, sino que es mi manera general de hacer las cosas, pero cada paciente y cada hospital es diferente. Doctor David, thank you very much. Y finalmente el doctor Juan Rangel, que nos coordinó el día de hoy, ¿algún comentario para llevar a casa, doctor? Pues digo, finalmente creo que el panorama está cambiando con la llegada de pues, los bioespecíficos. Creo que tenemos más opciones que ofrecerle a estos pacientes que pues sabíamos que muchos no alcanzaban a llegar al trasplante o recaían posterior al trasplante. Entonces el panorama se está abriendo y pues finalmente esto es nuevas oportunidades para los pacientes, ¿no? Será interesante ver qué es lo que sigue ya que tengamos acceso completo a estas terapias. Muchas gracias. Pues muy buenas noches. Muchísimas gracias por las brillantes presentaciones. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches.